Gloria al Señor, hermanos, qué bueno, qué bendición más grande que estén una vez más, que tengamos este privilegio de compartir un día más este lindo estudio que el Señor nos ha regalado en esta cuarentena, bajo el título El amor todo lo sufre. Y hemos visto a través del estudio que necesitamos amor. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que el amor echa fuera el temor, que el amor es la única medicina para sanar cualquier dolor, cualquier herida? El amor es lo que nos da fuerza para seguir viviendo, para perdonar, para tener limpio nuestro corazón. El amor es lo que hace posible que nosotros tengamos vida y vida abundante, porque por amor Dios dio a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y así también, por amor Jesucristo vino a darnos vida y nos dio vida abundante. Hemos estado, hermanos y hermanas, compartiendo que el amor todo lo sufre, porque en estos tiempos difíciles, solo el amor nos puede ayudar a salir adelante, a salir avante en todo lo que estemos pasando. Hemos estado predicando el punto número 1, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Espero que estemos sujetándonos los unos a los otros con el temor del Señor. Además de eso, el Señor nos ha insistido que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, de su pueblo. Él tiene cuidado de mí, de mis hijos, de mi familia. Y Él también va a tener cuidado de usted, de su familia y de sus hijos. Así que si hay alguna ansiedad, si hay alguna carga, cuántas veces Dios me ha dicho a mí que eche todas las cargas sobre Él. Así que me imagino alguna madre de familia, algún esposo, alguna esposa, algún hijo que tiene mucha ansiedad o mucho afán o mucha carga. Echemos, hermanos, todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. También en la vigilia hablábamos de que seamos sobrios y velemos. ¿Sabe por qué debemos de ser sobrios, hermano? Ser sobrios es pensar con sabiduría, es actuar con sabiduría. ¿Y por qué Dios nos dice que velemos? Porque vuestro adversario, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual debemos de resistir en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto que está pasando es a nivel mundial y los padecimientos se están cumpliendo en todo el mundo, no solamente en nuestro territorio, y hoy se ha incrementado esta situación lamentablemente, pero sino también en todo el mundo hay mucha gente que está padeciendo, pero dice el Señor que velemos, que oremos, que velemos. A los discípulos les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Así que en estos días, pues el Señor nos instaba a que fuéramos sobrios y a que veláramos y que oráramos. El punto número 4, el último punto que vimos, el culto de milagros, el jueves, hablábamos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Cuándo vendrá el Señor? Es una gran interrogante, es una gran pregunta. ¿Serán estos acontecimientos parte de esa venida del Señor? Por supuesto que así es. Nada más que la Biblia dice que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni los ángeles saben cuándo vendrá Jesucristo por su iglesia. Lo que sí sabemos, hermanos, es que la palabra de Dios se va a cumplir. Y yo les decía en ese programa del día jueves, y eso lo hemos predicado en la iglesia, lo importante es cómo estoy esperando. Más importante, cuándo va a venir el Señor, es cómo estoy esperando la venida del Señor. Y si nos referimos a los puntos que hemos visto atrás, podríamos decir: me he humillado, soy menos soberbio, me estoy humillando bajo la poderosa mano de Dios, me estoy sujetando a las autoridades superiores. No salgo solo por salir, porque se me antojó. Me estoy sujetando a los padres, me estoy sujetando a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Número 2, estoy echando toda mi ansiedad sobre Él. Estoy poniendo todas mis cargas sobre Él, confiando que Él tiene cuidado de mí.
¿O estoy confiando en lo que me va a dar el gobierno, en mi sueldo? ¿O estoy confiando en lo que me va a dar la familia? ¿O estoy confiando verdaderamente en Él? ¿Estoy siendo sobrio, hermano, en estos días y estoy velando por lo que está pasando, por lo que está sucediendo? Bueno, son preguntas que debemos contestarnos cada quien y hacernos un examen, una evaluación de cómo estamos viviendo esa situación. Así que el día del Señor, esto lo decía Dios a inicios del año, Él vendrá como ladrón en la noche y no sabemos, hermano, en qué momento va a suceder. Empezamos viendo los juicios, veíamos el juicio del diluvio. El Señor castigó al pueblo con el diluvio, la maldad de los hombres se multiplicó, así que ese diluvio destruyó toda la humanidad. Vimos el castigo para Sodoma y Gomorra, no había ni un justo, pero Dios tuvo misericordia y mandó los ángeles para rescatar por la oración de Abraham de intercesión a rescatar a Lot. Así que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, los castigó con azufre y fuego. Ahora decíamos como conclusión de esa enseñanza, decíamos nosotros que la iglesia perseguida que aparece en Apocalipsis capítulo 2, hablamos de una iglesia perseguida. Y esta iglesia, cuanto más la persiguieron, que se metían en cuevas, que andaban huyendo en el desierto, se alejaban de los romanos, esta iglesia, en lugar de hermanos, de minimizarse o de que el evangelio creciera, fíjese que fue al contrario. La iglesia se mantuvo fiel, permaneció fiel y Dios la recompensó porque esa iglesia creció en gran número hasta los tiempos actuales, que vemos una iglesia grande y el evangelio se va cumpliendo por todas partes del mundo, y así lo dice la Escritura, que hasta que eso no se cumpla, hasta que el evangelio no sea predicado en el último rincón de la tierra, todavía la venida del Señor no será. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué será esta pandemia? Bueno, dijimos que íbamos a venir a los juicios. Yo quiero compartirles ahora en Éxodo, capítulo 4, Éxodo capítulo 4, versículo del 1 en adelante, dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te he aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera, oiga, la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Oremos al Señor y digámosle: háblanos, Señor, al corazón. Habla a tu pueblo, Señor. Yo sé que tú nos estás confrontando, Padre, a que creamos en los milagros, a que creamos en tu poder, a que nos volvamos a ti, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, Padre. Que seas tú obrando, llegando, Señor, ahí donde está la necesidad. Bendice a tu pueblo. Danos esa paz en nuestro corazón. Danos esa bendición, Señor, de echar toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor, y creer a tu palabra, que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias te damos por esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Amén y amén.
Yo les decía y recordábamos esto hoy hace poco, de la predicación no se rinda. Y en la predicación no te rindas, o no nos rindamos, o Cofaba del Salvador no se rinde, había un punto que hablaba de que el pueblo de Dios no se rinde porque Jehová nos librará o Jehová librará a su pueblo. ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios nos va a librar de esta cuarentena? ¿Cuántos creen que Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir en esta pandemia? Amén. Yo sé que sí, que Dios tiene cuidado de nosotros. En esta situación, si ustedes conocen un poquito la historia, Dios llama a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, le hace ver que era un Dios poderoso el que lo llamaba y que lo mandó a llamar con un propósito, y era libertar a su pueblo. El pueblo estaba esclavo, estaba esclavizado por 400 años. Mucha gente se había alejado del verdadero Dios. Habían dejado y habían ido tras otros dioses. Pero había un remanente fiel, como yo siempre les he dicho, en la iglesia siempre va a haber un remanente fiel, un grupo pequeño quizás, pero siempre hay un remanente fiel, hermano. Y por ese remanente fiel, Dios tiene misericordia del pueblo. Entonces, en ese tiempo, o sea, si usted se acuerda de la historia, eran pocos los que entraron por medio de José a Egipto. Pero al estar en Egipto, el pueblo se multiplicó. Eran los 12 patriarcas, las 12 tribus, y estos se multiplicaron en Egipto. Al ver esa multiplicación, pues Faraón se quiso aprovechar y los mantuvo esclavos por mucho tiempo en ese lugar. Y unos se habían olvidado de la promesa del Señor. Y yo les decía a inicios del año, Dios no olvida sus promesas, hermano. Si Él le ha prometido bendecirlo, si le ha prometido algo, Dios se lo va a cumplir. Tarde o temprano, Dios lo va a cumplir, porque Dios no es como nosotros, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es un Dios verdadero, un Dios que cumple sus palabras. Entonces le dice a Moisés, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer? Voy a ir donde Faraón, ¿y qué voy a hacer para libertar al pueblo? Entonces, oiga bien esto. Quiero que me logren entender y quiero pongan atención para que logren comprender lo que queremos, a dónde queremos llegar. Entonces Dios le dijo a Moisés, vas a hacer señales. Te voy a dar unas señales para que cuando te presentes delante de Faraón y Faraón vea esas señales, deje ir a mi pueblo. Pero si no te deja ir, bueno, y le contó el Señor el plan. Ese se llama un plan de rescate, de libertad, de liberación o de redención para el pueblo de Israel. Entonces empezó el Señor a decirle, si te preguntan, ¿quién te envía? Dile, yo soy, es el que te envía. Yo soy el que soy. Y vas a hacer estas señales, le dijo a Moisés. Entonces, Moisés, cuando vio estas señales que aparecen en el capítulo 4, oiga bien, los juicios, hermano, tengamos cuidado con eso. Los juicios son señales milagrosas de Dios. ¿Qué son los juicios? Señales milagrosas de Dios. ¿Y qué quiere hacer Dios con esas señales milagrosas? Quiere demostrar, primero le quería demostrar a Faraón, a Egipto, que Dios estaba con Moisés. Hoy sería, Dios está con nosotros, con su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Entonces Dios está con nosotros. Hoy quiere demostrar a Egipto, al mundo, que Dios está con sus hijos verdaderos. ¿Qué más? Los milagros se producen para demostrar que Dios estaba con su pueblo, con la iglesia. Dios no solo estaba con el líder, con el pastor, con los ministros, con el sacerdote, no. Dios está con su pueblo. Dios está con nosotros. Entonces, estas señales milagrosas iban a hacer posible que el pueblo saliera libre de la esclavitud de Egipto. Pero lo raro fue, hermano, que cuando Moisés se presenta delante de Faraón, también Faraón tenía sus magos, tenía su gente que hacía lo mismo que Moisés. Entonces dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Y en lugar de que aquellas señales, aquella vara que se transformó en culebra, aquella mano que se llenó de lepra,
aquella agua del río que trajeron y la convirtieron en sangre, en lugar de esas señales, de ser de bendición para libertar al pueblo, Faraón endureció su corazón y les puso más castigo. Ellos dijeron, con estas señales ve y reúne a los ancianos y muéstrale las señales. Y los ancianos, los líderes de Israel van a creer que yo soy el Dios que te envío. Y van a creer que hay un Dios que no se ha olvidado de su pueblo. Y ellos cuando vieron las señales se asombraron, se admiraron, se sintieron contentos. Dios había usado cosas comunes, cosas sencillas como instrumento en sus manos. Y oiga bien, las cosas sencillas y comunes en las manos de Dios son maravillosas. Cosas sencillas como una vara, como la mano del siervo Moisés, como el agua del río Nilo. Son sencillas, cosas prácticas, sencillas, pero en las manos del Señor son cosas extraordinarias, como aquellos peces y aquellos panes en las manos de Dios. Él hace cosas extraordinarias con cosas sencillas. Bueno, pero el pueblo se alegró y dijo, hoy sí, con estas señales vamos a salir adelante, estas señales nos van a ayudar. ¿Y sabe qué pasó? Le pusieron más carga. Faraón endureció más el corazón. Y podría ser que algunos dirían, hoy sí, el Señor ya nos va a sacar de esta cuarentena y hoy nos pusieron otros 15 días más. Quizás más carga para los que les toca trabajar. Y hoy ni buses hay ni Uber ni nada para que se movilicen. ¿Verdad? Entonces usted siente quizás más carga por la situación que estamos viviendo, o la situación más crítica. Todo se acabó, más se complicó. Y cuando usted dijo, hemos orado, hemos clamado, y hoy el Día de la Madre y ni un pastelito hemos tenido. Pero hermano, lo que Dios le haya dado en las manos del Señor, eso es extraordinario, eso es bendición. Así que el pueblo, en lugar de sentirse contento, empezaron a murmurar porque la carga fue mayor. En el capítulo 5 dice que después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Versículo 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Posiblemente nosotros, cuando sentimos que vamos saliendo de la situación, viene un problema y como dicen, los problemas no vienen solos. Sentimos más carga, más problemas y nos sentimos agobiados. ¿Sabe? Satanás usando a Faraón nos quiere imponer cargas, el enemigo utilizando la situación para que nos sintamos desmotivados y podamos decir, estábamos mejor antes, hoy tenemos más cargo y está más complicada la situación. Hermano, la vida del cristiano siempre va a ser igual. Nuestra dependencia debe ser totalmente de Dios. Ni estábamos bien antes, ni bien hoy, ni bien mañana. Vamos a estar bien cuando creamos en el Señor. Vamos a tener paz en el corazón cuando logremos comprender, como nos decía, cuando echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, cuando entendamos que Él tiene cuidado de nosotros porque somos su pueblo, somos el pueblo de Dios. Entonces viene el Señor y le dice en el capítulo 6, versículo 5, asimismo he oído el gemido, oigan bien, de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios se ha acordado, dice, no es el presidente, no es Faraón, no es como se llama la situación mundial, quien nos va a libertar, quien nos va a rescatar. El Señor dice, yo he oído el clamor de ellos, he recordado mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes.
O sea que Dios le estaba diciendo, yo voy a libertar al pueblo, pero para libertarlo voy a seguir haciendo señales milagrosas. Voy a seguir haciendo maravillas. ¿Y cuáles son las maravillas? Los juicios. Entonces, amados hermanos y hermanas, ¿por qué nos asustamos y nos asombramos con estos juicios? Si cuando Cristo venga, hermanos, y nosotros nos vayamos con la iglesia, va a quedar algo que se llama la gran tribulación. Ahí sí va a ser el lloro y crujir de dientes. Ahora, hermano, esto nada más, el Señor dice que quiere, oiga bien, le dice, yo quiero demostrar que soy Jehová. Yo los voy a sacar de la situación que están viviendo. Yo los voy a librar. Yo los voy a redimir. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con juicios grandes. Quiere decir que para que el Señor redima a su pueblo y lo liberte, debe de hacer juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Por si algunos no habían creído, hoy con la cuarentena van a creer que yo soy su Dios. Y se van a volver al Dios verdadero. Como que el Señor estaba diciendo, hoy van a ver esos milagros poderosos que voy a hacer. Y como yo les he dicho varias veces, en los últimos días, pues desde el año pasado, quizás Dios nos había hecho sentir pequeños. La palabra que estamos utilizando es vulnerables, hermano. Vulnerables. Eso lo usamos nosotros cuando hacemos el famoso FODA en las instituciones, que hay ciertas áreas vulnerables de la institución, frágiles. También cuando viene la lluvia, hay zonas vulnerables que con una media lluvia y eso se va a caer, eso se va a destruir. Así somos las personas delante del Señor, pequeñas, vulnerables. Y tenemos que doblegarnos, hermanos, cuando vemos estas maravillas, cuando vemos estas proezas. Pero Faraón endurece su corazón. Hay muchos que dicen, ¿a dónde está Dios? Por ahí escuché a un, no sé si presidente o ministro decir, no del país, sino que fuera, dijo, ¿y a dónde está Dios en todo eso? Un doctor también dijo eso. ¿Dónde está Dios en todo esto? Parece que Dios no les ha oído, dice. Ha endurecido su corazón. Pero yo sé que hay mucha gente, hermano, que piensa lo contrario. Por uno que posiblemente piense así, o pocos, pero hay miles que se han arrepentido y se han doblegado y han vuelto a los pies del Señor. Nosotros tenemos a un primo cercano en la iglesia, tenemos hermanos que sabemos que se han doblegado y quieren volver a los caminos del Señor. Y eso nos alegra. Y no digamos en esos países que está más difícil la situación, que se dobleguen delante del Señor. Entonces viene el Señor y dice, voy a mandar juicio. ¿Y cómo iba a mandar los juicios? Nosotros las llamamos plagas, pero son juicios de Dios. Esas plagas son juicios. Y yo tengo acá algo precioso de las plagas. Dice que lo que Dios quería era mostrar que todos los elementos de la creación están bajo su autoridad. Todo. El granizo, la lluvia, la oscuridad, todas las plagas que mandó, los animales, flora, fauna, todo está bajo la autoridad de Dios. Si Dios solo dice algo y se cumple. Así es. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Entonces Dios quiere demostrar a Faraón, quiere demostrar al mundo con estos juicios que todos los elementos los ha creado Él y están bajo su autoridad. Epidemias, enfermedades, todo esto es castigo de Dios. Juicio de Dios, con el único propósito de librar a sus escogidos, a su pueblo. Si muchos judíos, muchos israelitas en este tiempo se habían ido tras otros dioses. De hecho, unos que aparecen en la historia, aparecen que se habían, ¿cómo se llama?, vuelto como que si eran Egipto, habían adoptado las costumbres egipcias. Muchos estaban en esa situación, pero al ver las señales y las maravillas, el pueblo iba a creer en el Dios verdadero. No, yo me admiro cuando miro estos videos o estas situaciones bíblicas. Yo digo, wow, qué maravilloso. Pero ahora lo estamos viendo en carne propia, hermano. Esta es una plaga que Dios ha mandado de su juicio, donde Él está diciendo, yo tengo el poder, yo tengo el control. Y lo que mande a Faraón, a mi pueblo no lo voy a enviar. Y si han habido algunos hermanos, algunos pastores, líderes, es porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero ahí, en esa situación, aquellos que conocieron
la voz de Dios y estaban sirviendo, hermanos, en ese momento previo antes de su muerte, estoy más que seguro que aceptaron de verdad al Señor, porque solo de oídas le habían oído, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y ahora se han vuelto al Señor. Entonces vemos que el plan del Señor, el propósito de estos elementos, aquí dicen plagas, era liberar a su pueblo, exhibir el gran poder para redimirlo. Como les digo, van a haber más personas que se van a reconciliar y van a aceptar a Cristo que personas que se van a poner en contra de esta situación. Yo estoy seguro que aún aquellos que no creían en Dios, que eran famosos llamados ateos, hoy están diciendo, Señor, ayúdame. Yo sé que muchos que están en esos países de Europa, países como Estados Unidos, que hoy está siendo bien atacados, México, que tienen raíces católicas, el caso de México, Estados Unidos, que después mire, ¿por qué son una nación grande Estados Unidos? Porque si ustedes se recuerdan, los primeros pobladores, los primeros que llegaron ahí eran cristianos. Hicieron las iglesias. Nosotros tenemos bases cristianas de Estados Unidos, porque Estados Unidos fue, digamos, el centro misionero en su tiempo, y de ahí salió el evangelio para toda América, de Estados Unidos, pero se alejaron de Dios. Así que el castigo ahora va a ser mucho más grave por la situación que están pasando. Todo tiene una historia muy, muy lógica. Y cuando yo veía esto, veo a Faraón, veo a muchos presidentes, veo a muchas personas que endurecen su corazón. Se alejan de la realidad. Olvidémonos de Faraón, vemos muchos líderes de casa, muchos hombres, muchas mujeres que se han alejado, han endurecido su corazón, porque Dios no les oyó, porque se fijaron en el pastor, porque como ahora estábamos viendo en aquella mujer cananea, aquella mujer que si se hubiera tomado los primeros pasos que ella dio, que la ignoró el pastor Jesús, los discípulos no la querían dejar entrar, y si hubiera fijado solo en eso, no hubiera recibido ese gran milagro para su hija. No hubiera visto la gloria de Dios reflejada en su hija, pero perseveró. No se fijó ni en el pastor que le dijo perrilla, no se fijó ni en los líderes que no la querían dejar entrar, al contrario, la querían despedir. No se fijó en eso. No se fijó en la actitud, en las palabras fuertes del líder, porque esa mujer iba necesitada buscando un milagro de parte de Dios para su hija, por amor a su hija. No le importó. Entonces, muchos hermanos quizás se fueron de la iglesia. No estoy hablando solo de nuestra iglesia en general, estoy hablando de la iglesia en general. Se han ido de muchas iglesias echándole la culpa al pastor, al líder, y cuando, hermanos, los verdaderos culpables de todo somos nosotros, porque nosotros no vamos por los líderes, no vamos porque nos tomen en cuenta o porque no nos tomen en cuenta, no vamos porque nos den una palmadita, no, vamos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y estamos agradecidos con Dios. Y esa inmadurez, ahora el Señor nos está llevando a otro nivel de crecimiento espiritual diferente. Así que los juicios de Dios son para libertar toda cadena, para aquel que no creía hoy crea, para aquel que se había alejado ahora se acerque al Señor, para aquel que había pecado se reconcilie y diga, Señor, me quiero volver a ti. Esta es la oportunidad para eso. Y aquellos que no sabían de Dios, tengo muchos amigos que no creen en Dios, o si creen a su manera, se vuelvan al Dios verdadero. Eso es lo que el Señor quería hacer con su pueblo. Y empieza el Señor a hacer esa libertad, pero la pregunta es, ¿para qué el Señor quería redimir a su pueblo, libertarlo? Para que fuéramos libres para Cristo. ¿Cuántos son libres para Cristo? Dele gloria al Señor. Usted diga amén ahí donde está. Usted es libre para Cristo, pero hay muchos que siguen atados, hermanos, a ese oscurantismo, a ese pensamiento que a dónde está el Señor en todo esto, si se han muerto niños y qué ha pasado. Muchos todavía siguen empecinados en esos pensamientos, cuando en verdad los malos somos nosotros los seres humanos. Dios lo que ha querido siempre es libertarnos, que salgamos con nuestra familia adelante, bendecir a la familia. Aquí les prometió que no iban a salir con las manos vacías y Dios cumplió su palabra. Cuando se cumplieron las plagas, al final de la 9ª plaga, dice que ¿cómo se llama? Las personas, los mismos egipcios, querían que se fueran ya los israelitas y les dieron todas sus joyas porque Dios había prometido que no iban a salir con las manos vacías.
Yo quiero decirle, en esta cuarentena no vamos a salir con las manos vacías, hermano. Vamos a salir llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a salir bendecidos y vamos a salir a seguir siendo de bendición para la iglesia. No ser una carga, ser una bendición para la iglesia. Dios quiere libertad al cristiano para que vivamos una vida libre, porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, hay libertad. Hay un corito que dice, libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Y yo me siento libre para la gloria y honra del Señor, pero hay muchos que todavía siguen en Egipto esclavizados, sirviendo a otros dioses. Pero Dios con estas maravillas, hermano, con estos milagros, veamos ese lado. Ahí quiero llevarlos a ese panorama. No vea solo parte de la pandemia de los muertos, no vea la oportunidad que Dios está dando a la humanidad para que se arrepienta y para que se vuelvan a Él. Empezó con la plaga de la sangre, la plaga de las ranas. Por aquí hay unas ranitas, andan por aquí, no sé si ya nos cayó esta plaga a nosotros. La plaga de los piojos, revise a sus hijos. No me diré revise, pero por cualquier cosa revise. Las plagas de las moscas, ¿verdad? Moscas. Las plagas en el ganado. Las plagas de úlceras, revísese. Tal vez Raquín le ha dado a usted, revise. Las plagas del granizo. Como le digo, no quiero explicar todas las plagas, pero solo quiero hablar en general. La plaga del granizo. La plaga de la langosta. No cree que aquellas langostas para comer, hermano, que galamba, que Dios mande codornices o langostas, no, estas se comían todo, hermano, estas son los animalitos que se comían todo. Las plagas de las tinieblas, y aquí en las plagas de las tinieblas, en el capítulo 10, vea, versículo 24, dice así, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, servid a Jehová solamente, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Los estaban dejando ir, pero sin el ganado. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Versículo 26, nuestros ganados, le dijo Moisés, irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Dios le estaba diciendo, ella profetizando, diciendo que todo lo que ellos tenían iban a salir, y no solo con eso, sino que Dios los iba a bendecir mucho más. Y luego se anuncia la muerte de los primogénitos. Sucede lo de la Pascua. Y ustedes ya pues saben la bendición que el Señor les prometió cuando hicieran esa Pascua. Y les dijo, hagan este sacrificio, logren hacer ese sacrificio, pinten los dinteles de sus casas. Y este juicio que voy a enviar al pueblo, porque ninguno de estos juicios, hermano, cayó para el pueblo de Israel, solo para Faraón y Egipto. Y esta era la última situación, muy difícil, muy comprometedora. Y eso es lo que yo quiero que nosotros ahondemos y le creamos al Señor. Y le creamos diciendo, Señor, ninguna de estas plagas, y especialmente esta última, que le va a suceder al pueblo egipcio, nos va a suceder a nosotros. A mí muchas veces Dios me ha dicho que declare que la sangre de Cristo está pintada en los dinteles de mi casa. Y yo lo he hecho simbólicamente y Dios nos ha dicho muchas veces. Y usted dice, la sangre de Cristo tiene poder. Y usted dice, esta plaga no va a tocar mi morada y no va a tocar nuestra morada. Porque usted y yo sabemos en quién hemos creído. Entonces vemos nosotros, hermanos, esta gran bendición que cuando ellos obedecieron a la palabra y anunciaron esta muerte de los primogénitos y cumplieron, porque aquí la palabra es que Dios les dio las instrucciones y les dijo cómo iban a obrar, cómo iban a salir. Y dice la palabra que ellos obedecieron. Y cuando salieron de esta situación, se me ha perdido el versículo, por ahí lo tenía, la situación. Cuando salieron de esta situación, el mismo Faraón lo llamó a la madrugada y le dijo, váyanse, llévense todo. Hemos visto lo poderoso que es su Dios. Hemos visto que ese Dios que ustedes están diciendo no es mentira, es verdadero. Hermanos, quiero decirles que los vecinos, la gente, cuando pase todo eso, se va a admirar de que Dios ha estado con su pueblo,
que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha libertado, que Dios ha permitido que las cosas sucedan, pero no solo nos ha permitido que sucedan, sino que nos ha ayudado a salir adelante en esta situación. Así que, hermano, no se rinda, porque Dios quiere libertar a su pueblo utilizando esos juicios que para nosotros los hijos de Dios son bendición. Que para nosotros los que creemos en el Señor, los juicios son de bendición. Que nos, como dice la palabra, que no sucede a los cristianos cuando le fallamos a Dios. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Entonces viene el Señor y nos disciplina, ¿verdad? Nos manda juicio. Y ese juicio que nos manda el Señor, ¿creen ustedes que lo merecemos? Claro que lo merecemos. Merecemos ese juicio de parte del Señor. Pero cuando Dios quiere mandarnos ese juicio de parte de Dios, es para mejorar, para que mejoremos, para bendecirnos. Y Dios ha mandado este juicio, hermano, para bendecirnos. Hemos hablado con la familia y hemos visto que el Señor, y yo así lo sentí desde los primeros días, y eso yo se lo he predicado, de que era un momento de descanso que teníamos nosotros, que necesitábamos ya necesitábamos este descanso espiritual. Es cierto, hermanos, no estamos en la iglesia, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está el Señor, y aquí está el Señor con nosotros. Y hemos visto cómo Dios nos ha guardado, nos ha libertado. Yo me siento libre, me siento bien, me siento que el Señor me está dando nuevas fuerzas. Yo sé que a muchos le está dando nuevas fuerzas. Sentimos por aquellos que están trabajando y les está tocando pesado. Están en la primera línea, en la línea de fuego, haciendo sus labores. Y lo sentimos por usted y oramos para que Dios los guarde y los cubra. Pero quiero decirle, estas plagas no van a tocar su morada si la sangre de Cristo está rociada en su vida y en su familia. Y nosotros así lo hemos declarado. Estas señales milagrosas, hermano, que las vemos sencillas o que las vimos en la Biblia, y usted vio, plagas de las tinieblas, plagas de esto y lo otro, y lo vio en la Biblia. Quiero decirle, ahora la estamos viendo nosotros en algo que se llama pandemia, coronavirus, COVID-19. Hoy la estamos viendo de esta manera, pero así como Dios estuvo con su pueblo en el tiempo de Moisés, en este tiempo especial, así Dios ha estado con nosotros. Y yo lo invito, y váyase conmigo, Apocalipsis, quiero finalizar ahí, la próxima vez vamos a continuar hablando en Apocalipsis. Hay unas palabras, quiero finalizar acá, Apocalipsis 22. Unas palabras que hablábamos de consuelo, siempre acerca de la venida del Señor, ¿verdad? Y recuerda el título que teníamos, era el amor, todo lo sufre. Y estas plagas, hermano, como decía alguien, van a pagar justos por pecadores. Pero yo estoy seguro que el verdadero pueblo de Dios no le va a pasar nada. Y si le pasa algo, la Biblia dice que a los que amamos a Dios, aún la enfermedad, aún las cosas malas, serán para bien. Y mire estas palabras de aliento, porque posiblemente se han estado asustando porque les he hablado de muchos juicios. Pero aquí veo unas palabras de consuelo. Para finalizar, esto lo predicaba cerrando diciembre, finalizando diciembre, hablando de la venida del Señor. Y aquí quiero finalizar, y esto lo explico en la próxima vez que podamos reunirnos el jueves. Vamos a continuar hablando de estas palabras de consuelo. Solo quiero enfatizar en la lectura del capítulo 22, versículo 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor es el Dios de los espíritus de los profetas. Ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, en breve. Y oiga esto: he aquí vengo pronto. Bienaventurado es el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
¿Cuántos se alegran porque Cristo viene pronto? Y dice aquí, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. La palabra se tiene que cumplir. Los cristianos no debemos de asustarnos, hermano. Y si nos morimos, morimos para Él. Y si vivimos, vivimos para Él. Pongamos todos en las manos del Señor. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las he oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Eso sí yo les puedo decir, hermano, el tiempo está cerca. No se confíen con esos audios o esos videos que ya Cristo viene y que hay que hacer y que en la noche va a pasar no sé qué. No es así. Sabemos lo que está sucediendo. Sabemos lo difícil que es. Creámosle a la palabra, creámosle al Dios verdadero. Dice, estas palabras sí son fieles y verdaderas. El hombre, hermano, se equivoca y falla y a veces habla más de la cuenta, pero Dios es verdadero y fiel. ¿Qué más dice? Versículo 11, y el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquete todavía. Ok, dice el Señor, si quieren ser mundanos, si quieren como ser injustos, sean. Si quieren ser inmundos, sean, enlódense en el fango. Como decía el pastor Roger en una de las predicaciones hoy hace poco, decía que un cerdito cuando veía un charco, y se tiraba al charco, se devanaba en el fango y eso le gustaba porque la naturaleza del cerdito es así. Pero una ovejita se metía en el fango, se ensuciaba y buscaba salirse. Pero el cerdito no, el cerdito hasta se devana, se goza, porque la naturaleza pecadora de él es así. Pero la naturaleza de las ovejitas, de los hijos de Dios que somos ovejas, amén. Bueno, usted y yo somos ovejas. Aunque pequemos y caigamos en el fango y pequemos, le fallemos, buscamos limpiarnos y nos podemos limpiar bajo la poderosa mano del Señor, nos podemos limpiar con la sangre de Cristo. Venimos y nos volvemos al Señor porque no nos gusta estar en ese lodo, en ese pecado, en esas cosas sucias. Venimos y nos arrepentimos y Dios en la cruz del Calvario nos ha redimido de todo pecado. Nos volvemos a Él. Así que dice el Señor en esta cuarentena, bueno, el que es injusto, practique la injusticia y que es inmundo, pues enlódese más, porque usted no es cristiano de verdad. Pero si usted ha creído en el Señor, usted va a querer ponerse a cuenta con estos juicios, porque usted y yo sabemos que Cristo está a las puertas, hermano, y viene pronto. Así que el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más. Qué bueno es el Señor. Y finalizo en el versículo 12, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No se fije en la derecha, no se fije en la izquierda, qué hace el hermano, la hermana, el vecino, no, porque el Señor viene pronto a recompensar a cada uno, según el hermano o la hermana, no, según lo que usted o lo que yo estemos haciendo. Así que ahora yo le invito a que se ponga a cuenta del Señor, porque Dios mandó el juicio sobre Egipto, porque quería demostrar su poder, su soberanía, para que se volvieran a Él. Dios ha enviado este juicio al mundo, porque quiere que nos volvamos, el verdadero pueblo del Señor se vuelva a Él. Y Él quiere redimirnos, libertarnos. Y Él dice, yo vengo pronto. Y aquellos que permanecen fieles, aquellos que se mantengan fieles hasta la muerte, aquellos que se santifican, que practican la justicia, vengo para premiarlo, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y aquí vengo pronto para darle una recompensa, un galardón a aquellos según la obra que hayan hecho cada uno. Así que yo los invito, Iglesia Cofoad, a permanecer fiel, no solo hoy, sino siempre, porque el Dios al que le servimos es un Dios fiel. Cerremos los ojos y digámosle, Señor, gracias por tu palabra. Dígale, gracias por tu juicio, Señor. Quizás algunos me dirán, hermano, todavía no he entendido. Sí, yo sé, cuesta entender. Hay muchos que les cuesta entender y yo entiendo eso, pero digámosle, solo dígale gracias, Señor, por estos juicios. Que se haga tu voluntad, Señor. Usted solo confía en Él, porque Él sabe por qué suceden las cosas. Póngase a cuentas con el Señor. Cristo viene pronto. Él ya vino
a libertarnos de toda atadura del enemigo, de todo pecado, de toda carga. Él vino a darnos vida y vida abundancia. Él ha venido a morar en nuestros corazones. Pero si usted se ha alejado del Señor, vuelva a la cruz de Cristo. Vuelva a esa cruz del Calvario. Volvamos a Él, mis queridos hermanos, porque estos juicios no son para el pueblo del Señor, no son para los hijos de Dios. Estos juicios son para aquellos que se habían alejado del Señor, aquellos que no sabían nada o no querían saber nada de Dios, para que dobleguen su vida, su carácter, para que se humillen bajo la poderosa mano de Él. Porque si hay algo que sí es verdad, es que Cristo viene pronto, hermano. Y yo quiero que estemos preparados como iglesia del Señor para cuando Él venga. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por exhortarnos, por aconsejarnos, por consolarnos, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, y que en medio de esta pandemia alabemos y glorifiquemos tu nombre, Señor, porque ninguna de esas plagas que esté pasando vendrá a tu pueblo, Señor, porque la sangre de Cristo tiene poder para guardar y proteger a su pueblo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Fuerte aplauso al Señor. Dios merece toda la gloria, toda la honra, muchas, pero muchas bendiciones. Sigamos, hermanos, pendientes de todos los cultos de la iglesia.